conocimiento y programada dentro de la agenda de la Red de Conocimiento Alumni, que tiene como fin facilitar la continuidad del proceso de formación de nuestros egresados. El doctor Cuentas Moreno es abogado, egresado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y candidato a magíster en Derecho Penal de la misma universidad. Ha tenido una vasta experiencia como abogado litigante, como asesor y consultor y profesor universitario por algo más de 12 años. Es una persona muy reconocida en el ambiente del derecho en nuestra ciudad. Actualmente se desempeña como, además de sus actividades profesionales, como profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la sede de Bucaramanga y como asesor del consultorio jurídico. En lo personal puedo decirles que el doctor Cuentas es una persona de muy reconocida responsabilidad en el cumplimiento de sus labores. Es muy comprometido con la institución, exigente en el desempeño de sus alumnos, convencido de la importancia de la justicia y de la recta aplicación del derecho como baluartes de la sociedad. Un excelente compañero de trabajo, amigo y contertulio. Sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Cuentas y quedamos muy atentos a sus enseñanzas en el día de hoy. Doctor Cuentas. Doctor, tiene cerrado el micrófono. Doctor, tiene cerrado el micrófono. Ya, ahora sí. Ahora sí, muchas gracias, doctora Beatriz. Me honra con esa presentación que me acaba de hacer. Extiendo este cordial saludo a toda la comunidad uceísta. Les agradezco sinceramente por acogerme en el seno de esta institución y aunque llevo muy poco tiempo vinculado con la institución, desde febrero de este año, pues ya siento que este es mi hogar y estoy comprometido en el desarrollo del derecho de la mano de nuestra universidad, en la formación de los nuevos valores jurídicos de la nueva generación de abogados y desde mi experiencia particular les quiero aportar algo adicional a la metodología desarrollada en las clases para generar debates, para reflexionar sobre los institutos jurídicos y hoy nos corresponde hacerlo nada más y nada menos que con la característica fundamental del derecho penal, que es la que lo distingue de los demás sectores del ordenamiento jurídico y que le da esa característica especial como la rama más importante dentro de las llamadas ciencias sancionatorias, como lo es la pena. Vamos a reflexionar un poco sobre eso, de la pena en general, pero en particular sobre la pena privativa de la libertad, que es la temática concreta que nos convoca el día de hoy. Para desarrollar esta charla, vamos a disgregarlo en dos partes. Primero, una parte de reflexión, una parte un poquito histórica, aunque no harta como van a verlo. Y segundo, una parte descriptiva y propositiva frente a los últimos acontecimientos normativos en nuestro medio colombiano, como lo es la conocida aprobación por parte del Congreso de la República mediante una reforma constitucional, una más, que incorporó la pena de prisión perpetua revisable para algunos tipos penales
que afectan a la niñez. Bueno, sin más preámbulos, miren, vamos a compartir algo de literatura deliciosa, doctora Beatriz, esta noche en el ámbito del derecho penal. Quiero compartirles un texto selecto del derecho penal. Cualquier persona, y se los digo con la mayor franqueza, cualquier persona que quiera incursionar con seriedad y con rigor en el estudio del derecho penal debe principiar por esta obra, Vigilar y castigar, de Michel Foucault. Foucault es uno de los máximos exponentes en derecho penal, en filosofía del derecho, y para el derecho penal ha abordado esta problemática de la pena, y esta es una obra clásica. Y cuando estamos en momentos de crisis, en tiempos aciagos, en momentos de oscuridad, tenemos que volver a los clásicos, porque los clásicos iluminan nuestro camino. Quiero preguntarles si pueden ver mi pantalla. Sí, doctor, ahí la vemos. Bueno, sí, doctor. muy Sí, doctor, sí, Sí, doctor. observamos. Entonces le quiero pedir a alguien del público que me ayude a leer de manera muy breve esta primera parte de la lectura. ¿Quién me ayuda? El cuerpo de los condenados. Muchas gracias, querida doctora. Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta, a la plaza de Greve, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado, deberán serle atenaciadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y a su mano derecha ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio, quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenaciadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas y sus cenizas arrojadas al viento. Finalmente se le descuartizó, refiere la Gaceta de Ámsterdam. Esta última operación fue muy larga, porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar, de suerte que en lugar de 4 hubo que poner 6, y no bastando aún esto, fue forzoso para desmembrar los muslos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a hachazos las coyunturas. Aseguran que aunque siempre fue un gran maldiciente, no dejó escapar blasfemia alguna. Tan solo los extremados dolores le hacían proferir horribles gritos, y a menudo repetía: Dios mío, tened piedad de mí. Jesús, socorredme. Todos los espectadores quedaron edificados de la solicitud del párroco de Saint Paul, que a pesar de su avanzada edad no dejaba pasar momento alguno sin consolar al paciente. Y el exento Bouton se encendió el azufre, pero el fuego era tan pobre. Ahí llegué, doctor. No, allá. Tan pobre, solo la piel de la parte superior de la mano quedó no más que un poco dañada. A continuación, un ayudante, arremangado por encima de los codos, tomó unas tenazas de acero hechas para el caso, largas de 1,5 pies aproximadamente, y le atenaceó primero la pantorrilla de la pierna derecha, después el muslo. De ahí pasó a las 2 mollas del brazo derecho y a continuación a las tetillas. A este oficial
aunque fuerte y robusto, le costó mucho trabajo arrancar los trozos de carne que tomaba de las tenazas 2 y 3 veces del mismo lado, retorciendo, y lo que sacaba en cada porción dejaba una llaga del tamaño de un escudo de 6 libras. Yo creo que por ahí está bien, mi doctora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esto sucedió hace apenas 200 y un poquito de más años. En la cuna de la civilización, en la cuna del iluminismo, en Francia, en la Francia de 1757. Y esto nos revela cómo el castigo penal tenía unas características bien particulares. La primera de ellas, que no había ninguna proporcionalidad entre el delito y la sanción. Por un delito leve que fue intentar herir con un arma, mire semejante barbaridad de castigo. Lo segundo es que el castigo estaba dirigido primordialmente al cuerpo del condenado. Y en tercer lugar, que el castigo era todo un espectáculo público, toda una ejecución pública, toda una teatralidad histriónica para que la sociedad, para que el pueblo, para que la comunidad pudiera ver lo que le pasaba a la persona que se atrevía a cometer un delito. 1757. Muy importante esa fecha. Es en ese contexto en donde se crea el caldo de cultivo necesario para que los renacentistas, los iluministas, empiecen a configurar el llamado moderno derecho penal. Empiezan a escucharse voces como las del Marqués de Beccaria, con su obra de los delitos y las penas, que empieza a protestar contra ese sistema bárbaro, inhumano, salvaje, de someter a una persona a una muerte lenta con base en sufrimientos. Y en esa famosa obra de los delitos y de las penas, empieza a mostrar cuáles deberían ser las bases de un nuevo derecho penal, de un derecho penal liberal que estuviera acorde con los principios de la Revolución Francesa, de la libertad, de la fraternidad y sobre todo de la legalidad. Porque fíjense cómo en ese contexto histórico, pues no había ninguna ley que estableciera límite o forma o extensión o modalidad del castigo. Era simple y llanamente lo que la voluntad del monarca determinara. Muy bien. Y entonces surge la obra de Beccaria vendiendo una ilusión, generando una nueva esperanza en la sociedad, proclamando la humanización del derecho penal, procurando que el castigo no sea bárbaro, que el castigo no sea peor que el delito. Y así se configuraron los modernos códigos penales, los grandes códigos penales de los siglos XVIII y XIX. Y creímos que el castigo penal se había transformado. Y efectivamente se transformó. Miremos lo que pasó apenas 25 años después. Les voy a mostrar lo que pasó 25 años después, queridos compañeros. Después de esa ejecución bárbara de Damiens, miren en lo que se transforma el castigo penal, y esto nos da el marco de referencia para iniciar nuestras reflexiones. Quiero pedirle a alguien que me ayude a leer en la página 8, en el último rengloncito, a partir del último renglón, donde dice 3/4 de siglo más tarde. 3/4 de siglo más tarde. Muchas He gracias. aquí el reglamento redactado. Señor, ¿no?
No, que muchas gracias, que muy amable. Con gusto, doctor. Aquí el reglamento redactado por Léon Faucher para la Casa de Jóvenes Delincuentes de París. Artículo 17. La jornada de los presos comenzará a las 6 de la mañana en invierno y a las 5 en verano. El trabajo durará 9 horas diarias en toda estación. Se consagrarán 2 horas al día a la enseñanza. El trabajo y la jornada terminarán a las 9 en invierno y a las 8 en verano. Artículo 18. Comienzo de la jornada. Al primer redoble de tambor, los presos deben levantarse y vestirse en silencio, mientras el vigilante abre las puertas de las celdas. Al segundo redoble, deben estar en pie y hacer su cama. Al tercero, se colocan en fila para ir a la capilla donde se reza la oración de la mañana. Entre redoble y redoble hay un intervalo de 5 minutos. Artículo 19. La oración la hace el capellán y va seguida de una lectura moral o religiosa. Este ejercicio no debe durar más de media hora. Artículo 20. Trabajo. A las 6 menos cuarto en verano y a las 7 menos cuarto en invierno, bajan los presos al patio donde deben lavarse las manos y la cara para recibir la primera distribución de pan. Inmediatamente después, se forman por talleres y marchan al trabajo que debe comenzar a las 6 en verano y a las 7 en invierno. Artículo 21. Comida. A las 10 abandonan los presos el trabajo para pasar al refectorio. Van a lavarse las manos en los patios y formarse por divisiones. Después del almuerzo, recreo hasta las 11 menos 20. Artículo 22. Escuela. A las 11 menos 20, al redoble del tambor se forman las filas y se entra en la escuela por divisiones. La clase dura 2 horas, empleadas alternativamente en la lectura, la escritura, el dibujo lineal y el cálculo. Artículo 23. A la 1 menos 20, abandonan los presos la escuela por divisiones y marchan a los patios para el recreo. A la 1 menos 5, al redoble del tambor, vuelven a formarse por talleres. Artículo 24. Creo que con eso es suficiente. Ok, gracias. Con eso es suficiente. Muchas gracias. Apenas 25 años después, voy a dejar de compartir mi pantalla y nos concentramos acá. Entonces, apenas 25 años después, se produce una transformación en la noción del castigo. Y empezamos ya no a dirigir el castigo sobre el cuerpo del delincuente, sobre el ser del condenado, sino en algo mucho más inmutable, en su alma. Y entonces queremos aplicarle al condenado una especie de ortopedia social, ¿no? Caracterizada por la disciplina, por la religiosidad, por la fe, por el orden. Y miren ustedes cómo hay una rutina determinada, precisa, rígida, inflexible, inmodificable. Porque tenemos la influencia de los criminólogos de entonces, en donde se decía que el delincuente es un desviado social, que por lo tanto merece ser metido en una horma para moldarlo. Y es allí, queridos compañeros, en donde tiene nacimiento una de las instituciones insignias de nuestro derecho penal en el mundo, y es la institución de la prisión. En la obra de Vigilar y Castigar se hace un análisis y una reflexión sobre el panóptico, que es un diseño arquitectónico de la prisión en donde está diseñada de tal manera que los presos pueden ser observados de manera permanente, pero ellos no pueden observar a sus observadores, a ese ejército de técnicos que vinieron a reemplazar a los verdugos. ¿Cuáles son los técnicos? Los psicólogos, los psiquiatras, los educadores, los religiosos, los directores de la prisión. Todo un conjunto de técnicos que trabajan en eso que hemos llamado la ortopedia social. ¿Y qué pasó con la pena de muerte? La pena de muerte no desapareció.
se tecnificó, ¿no? Y se transformó, dejó de ser el teatro de la muerte, el espectáculo del moribundo, para ser un procedimiento secreto, casi que a la sombra, casi que empieza a salirse del ámbito de los jueces para pasarse al ámbito de la administración pública. Casi que los jueces se desprendieron de esa falaz gloria de tener que ejecutar a una persona. Y entonces la prisión, la ejecución de la pena de muerte empezó a concebirse de una forma mucho más, entre comillas, limpia. Y entonces se inventaron instrumentos tan maravillosos como la guillotina, en honor a un legislador, Guillon, francés, que diseñó ese aparato de ejecución en donde con un solo acto se sustituía todo ese ritual de la muerte que está representado en Damiens. Hasta que ya en el siglo XX se empieza a dar un debate definitivo sobre la abolición de la pena de muerte, donde la gran mayoría de países adoptaron esa regulación, salvo unas contadas excepciones, en donde aún todavía se mantiene esa pena de muerte. Pero lo que sí fue muy copiado, fue muy exitoso el modelo de la prisión, al punto de que se extendió por el universo entero. Muy bien, quería mostrarles este breve contexto histórico para terminar diciendo lo siguiente, queridos compañeros. El derecho penal no se define a partir de un conjunto de reglas y normas que regulan el delito y sus consecuencias. Cuando a un estudiante de derecho le preguntamos qué es el derecho penal, de manera casi que automática viene a su mente la definición general del derecho, pero sectorizada en el ámbito de los delitos y las penas. Entonces, cuando a alguien se le pregunta qué es el derecho penal, casi que de manera automática se responde que es un conjunto de normas que regulan el delito y sus consecuencias. Pero esa definición tiene el problema de que no consulta con la realidad. ¿Cuál es la realidad que se evidencia en Damiens? ¿Cuál es la realidad que se evidencia en el reglamento de prisiones para jóvenes adolescentes? La realidad que hay allí, que subyace en ese conjunto normativo que regula el delito y la pena, es el poder político, el poder punitivo, el poder de castigar, el poder de privar a una persona del derecho más importante y más preciado con el que está dotado el ser humano, que es el derecho a la libertad, que después de la vida ocupa un sitial preponderante en el catálogo de los derechos. Luego, el derecho penal es derecho, poder punitivo en acción. Poder punitivo en acción. Eso significa que el derecho penal tiene como objeto de estudio el poder de castigar. Y el poder de castigar reside, queridos contertulios, en los funcionarios de policía. La policía es la verdadera ejecutora del poder punitivo. Los abogados, los magistrados, los jueces, los fiscales, los académicos, son operadores jurídicos, pero quienes ejercen realmente el poder punitivo es la policía. Por tanto, la definición del derecho penal no puede quedarse en esa descripción formal de normas que regulan delitos y consecuencias, sino que el objeto del derecho penal consiste en fijarle límites, en racionalizar y humanizar el ejercicio del poder punitivo.
no en abolirlo, como lo pretende una corriente abolicionista que siempre ha existido, que pregona la abolición del Estado y con él del poder punitivo. Eso es una utopía. La realidad es que el poder punitivo existe y se ejerce diariamente, permanentemente, a través del derecho penal, lo que modernamente se llama el control social a través del derecho penal. Luego, el derecho penal no puede seguir siendo entendido como ese conjunto de normas que establecen el delito y la pena, sino como el conjunto de reglas orientadas a la limitación, a la racionalización y la humanización del derecho penal, o mejor, del poder de castigar, para que eso que le pasó a Damies nunca le vuelva a suceder a nadie sobre la faz de la tierra. Pero cada tanto vemos que estamos tentados a volver a eso, aunque de formas más sofisticadas. Bueno, muy bien. La segunda parte de esta intervención tiene que ver con la descripción del sistema legal colombiano sobre la pena privativa de la libertad. En Colombia existe la pena como consecuencia de la conducta punible. La pena es la consecuencia necesaria, legal, de la conducta que ha sido catalogada como típica, antijurídica y culpable. Ahora bien, las penas se han clasificado de muchas formas en nuestro sistema penal colombiano. Penas principales, penas accesorias, penas privativas de la libertad, penas no privativas de la libertad, penas principales, penas subsidiarias, penas principales y penas sustitutivas. Vamos a hablar de la que nos concita en el día de hoy, que es la pena privativa de la libertad. La pena privativa de la libertad es aquella que está orientada a restringir, a limitar el derecho fundamental a la locomoción, que está destinada a ser cumplida dentro de los establecimientos penitenciarios administrados por la rama ejecutiva del poder público. En cuanto a su extensión, vemos que el Código Penal establece para todos los tipos penales un límite mínimo y un límite máximo, sin que exista ningún tipo de límite en cuanto al monto mínimo de la pena. El legislador, dentro de esa llamada libertad de configuración, ha determinado, de acuerdo a la selección que ha hecho de conductas punibles, cuáles merecen un reproche penal, y para cada tipo penal ha señalado un monto mínimo y un monto máximo. Pero pronto hubo la necesidad de poner límites a ese límite máximo, a ese monto máximo, en aras de preservar el principio de proporcionalidad. Y por tanto se han definido en nuestra legislación algunos límites. Y existen dos clases de límites: uno individual y uno para el concurso de delitos. En cuanto al límite individual, tenemos que la pena máxima que se puede imponer en Colombia por un solo delito son 50 años. Si hay un concurso de delitos, entonces ese límite se corre un poquito y podría llegar hasta los 60 años. De manera que una persona, así haya cometido 5, 10 o 15 delitos, que puedan ser catalogados dentro del principio de unidad de acción, máximo podrá exponerse a una pena privativa de la libertad de 60 años. En ningún caso
por lo menos así estaba estipulado, en ningún caso podrá superarse ese máximo. Se entiende que un término de 60 años, pues es un término muy significativo en la vida de una persona. Casi que equivale a una privación perpetua de la libertad, una duración indefinida, porque una persona, por ejemplo, de 30 o 40 años condenada a una pena de 60, pues difícilmente va a poder decir algún día que cumplió con la pena, ¿no? Difícilmente. Es una pena, es un límite, perdón, muy alto en comparación con otros países. Por ejemplo, España tiene una pena máxima de 25 años. Otros países tienen penas inferiores. Colombia está ubicado dentro del rango de los países con penas privativas de la libertad mucho más altas. Ahora bien, es interesante mirar algunos fenómenos punitivos en Colombia. Quiero preguntarles, para ustedes, ¿cuál creen que es el bien jurídico más importante que protege el derecho penal? Intuitivamente podríamos decir que es la vida, ¿no? El bien jurídico más importante, el preponderante. Tenemos una constitución antropocentrista y por lo tanto los delitos que protegen la vida ocupan los primeros lugares dentro del Código Penal en su parte especial. Y siguiendo esa misma lógica, podríamos decir que el delito de homicidio es el que está más severamente castigado. Y resulta que al hacer un análisis comparativo de los tipos penales, encontramos que muchos delitos de hurto, por ejemplo, están más severamente castigados que el delito de homicidio. Mientras que un homicidio simple tiene una pena mínima de 13 y máximo de 25 años, algunas modalidades de hurto pueden llegar hasta los 28 años de cárcel. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el parámetro que estableció el legislador para determinar los límites mínimos y máximos de las penas en Colombia? Pues es un parámetro o un criterio bastante multiforme, bastante ilógico, a veces bastante absurdo. Hay penas, por ejemplo, en los delitos de narcotráfico, que pueden superar con creces los 30 años de prisión. Aquí me está levantando la mano Carlos Alberto Gutiérrez Estupiñán. Si quieres podemos hacer una cosa, Carlos Alberto. Ya estoy próximo a cerrar el mensaje que quiero transmitir el día de hoy y ahora aquí con nuestra moderadora damos el espacio pertinente para las preguntas, ¿te parece? Listo, doctor, muy amable. Sí, señor. Con todo el gusto. Muy bien. Para cerrar esta reflexión, quiero invitarlos a que nos transportemos al lugar del juez cuando ha decidido que una persona es culpable del delito por el cual se le acusa. Y llega ese momento en donde el juez tiene que determinar cuál es la pena a imponer. ¿Cuál es la pena a imponer? Muy bien, entonces tiene un marco legal que le dice usted debe imponer el mínimo tanto y máximo tanto. Y después la norma le dice divida eso, ese ámbito punitivo, divídalo y aplique unos criterios y bueno, ahí usted determina con cierto grado de subjetividad, con cierto grado de liberalidad, por no decir que de arbitrariedad, usted determina cuál es la dosis de pena que requiere la persona que es culpable. Y en ese momento es donde el juez tiene que echar mano de todo aquello que la doctrina, la jurisprudencia y la misma ley han dado en
han dado en mencionar como los fines de la pena. ¿Para qué la pena? ¿Por qué la pena? Y en ese momento el juez tiene dos caminos. O mira hacia atrás o mira hacia adelante. ¿A alguien le gustaría mirar atrás? ¿Qué mira cuando ve hacia atrás? Ve un delincuente que cometió un delito, que cometió un crimen, que lesionó un bien jurídico tutelado y hay una víctima que subyace y que exige justicia. Si el espejo del juez es retrovisor y está mirando hacia el pasado, entonces la pena va a tener claramente un sentido retributivo. Un sentido retributivo. Por eso se habla de retribución justa. Retribuir. ¿Qué significa la palabra retribuir? Etimológicamente significa devolver, reponer, reparar el daño que se ha hecho. Y aquí, cuando se mira el pasado por parte del juez, también la filosofía del derecho ha hecho su aporte fundamental. Y el aporte que se ha hecho en este segmento viene nada más y nada menos que de el filósofo Immanuel Kant, quien dijo que la pena es un mal que retribuye otro mal, ¿no? Un mal menor frente a un mal causado, ¿no? Eso significa que el mundo se divide entre buenos y malos, y que frente a un mal se responde con otro mal, y según las reglas de la matemática, dos factores negativos tienen que dar algo positivo. ¿Qué será? No lo sabemos, ¿no? Pero esa es la filosofía que subyace tras este criterio, ¿no? Mirar hacia el pasado, retribuir el delito, compensar a la víctima y por lo tanto responder con una aflicción un daño causado al bien jurídico. Pero también el juez puede mirar hacia adelante, puede mirar hacia el futuro. Y aquí los teóricos del derecho le dicen al juez, bueno, si usted va a mirar hacia el futuro, entonces usted tiene que imponer la pena para prevenir el delito. Para prevenir el delito. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, excluyamos al delincuente, llevémoslo allá a la prisión, llevémoslo al panóptico y de esa manera evitamos que cometa más delitos. Más delitos. Y ahí estamos logrando un doble propósito, porque también protegemos a la sociedad. Entonces hablamos de la prevención. Prevención especial para que usted, señor condenado, no vuelva a delinquir, por lo menos mientras dura la pena, y prevención general, porque protegemos a la sociedad frente a futuras conductas punibles y de paso enviamos un mensaje. De paso enviamos un mensaje. Y es aquí, queridos contertulios, en donde se filtran, en donde se camuflan, en donde de manera subrepticia entra el derecho penal a cumplir unas funciones que son funciones ilegítimas. Funciones ilegítimas. ¿Quién no ha escuchado exigir penas ejemplificantes? ¿No? Una pena ejemplificante, ¿qué significa? Una pena alta, que lance un mensaje a la sociedad, ¿no? De que los niños son sagrados, por ejemplo. Y en consecuencia, se envía un mensaje ¿de qué? ¿De prevención general? No. De intimidación, de terrorismo normativo y punitivo, que esconde una falacia por supuesto argumentativa,
que carece de todo fundamento empírico y científico. Y es que entre más se cree que entre más alta la pena, mayor prevención genera. Y resulta que es exactamente al revés. Entre más punición, se genera más estímulo a la comisión del delito. Y si no lo creen, mire lo que pasó en Colombia al día siguiente de haberse aprobado la cadena perpetua. 8 militares acusados de violar a una niña indígena. Al día siguiente. ¿Qué pasó con el mensaje allí? Parece que no funcionó. Entonces el derecho penal, desde esa perspectiva, la pena entra a cumplir unas funciones ilegítimas. Primero, intimidar a la sociedad. Intimidar a la sociedad, atemorizar a la sociedad. Segundo, instrumentalizar al ser humano, que es el pecado más grave que, en mi opinión, tienen estas funciones ilegítimas, porque convertimos al ser humano en un instrumento para enviar mensajes a la comunidad. Lo mostramos al condenado como un trofeo. Y en últimas, la última función ilegítima que cumple la pena es la expiación. Desde el punto de vista de la retribución, la pena no es más que una venganza institucional frente a la comisión del delito. Por supuesto, estas funciones ilegítimas no son funciones declaradas de la pena, son funciones ocultas, son funciones que están ahí como al margen, ¿no? Porque, pues, si un presidente en un país como el nuestro dijera que el fin de la pena en Colombia es la venganza, pues seguramente su reelección estaría en serias dificultades. Pero si dice que la pena lo que hace es generar retribución, justicia, protección de bienes jurídicos y toda esa serie de elementos que integran el discurso oficial, pues eso sí genera mayores aplausos en la galería y por supuesto permite sostener un proyecto político. En últimas, queridos doctores, y con esto cierro mi intervención, el derecho penal necesita del discurso para legitimarse, necesita del discurso para calar en la sociedad. Y por eso ese tipo de reformas constitucionales tienen tan hondo calado en nuestra sociedad. Una sociedad altamente punitivista, una sociedad altamente castigadora, una comunidad altamente vengativa. Hay algunos estudios que identifican ese carácter de la sociedad colombiana con su carácter confesional. Si tenemos en la Biblia un Dios vengativo, un Dios sancionador, castigador, pues ese va a ser el reflejo de la sociedad. Yo no me atrevería a decirlo tanto así, sino que yo más bien encontraría la respuesta en algo que nos enseña el maestro alemán Winfried Hassemer, que escribió una obra maravillosa al final de su vida, cuya lectura por supuesto recomiendo, que se llama ¿Por qué castigar? ¿Por qué castigar? Razones por las que vale la pena la pena. Y allí nos deja una enseñanza maravillosa y que creo yo explica la razón del castigo. Dice el profesor Hassemer que el castigo está presente durante toda la vida del ser humano, desde la más tierna infancia hasta bien entrada la adultez. Nos criamos con castigo. Criamos a nuestros hijos con castigo, con privarles de beneficios, con a veces golpearlos físicamente. En redes sociales exigimos castigo. Cuando vemos a un niño que hace una pataleta, enseguida se viene a la mente la idea del castigo físico. Y como que disfrutamos en ocasiones del castigo. Queremos reivindicarlo de manera permanente.
quizá por eso el castigo forme parte de la especie humana, de eso que Yuval Noah Harari explica en sus libros sobre el Homo sapiens. Quizá el castigo forme parte de esa estrategia del ser humano por imponerse en la comunidad. Y si esto resulta cierto, queridos doctores, pues entonces el castigo va a ser perenne en nuestras sociedades. Desde ese punto de vista, la función del derecho penal tiene que reorientarse hacia la fijación de límites al ejercicio del poder punitivo. Límites al poder punitivo, para que los derechos humanos no se violenten durante el proceso penal ni durante la ejecución del castigo. Para que los derechos humanos no se violen aún a pesar del castigo. Por esa razón, ese tipo de medidas han sido tan categóricamente rechazadas por toda la academia en nuestro sistema jurídico. Toda la academia se volcó contra el Congreso de la República y le explicó de muchas maneras que no existen razones técnicas, jurídicas ni científicas para aprobar la prisión perpetua. Y a pesar de eso, se insistió tercamente en aprobarla hasta que se aprobó, ¿no? Después de 21 intentos por establecer ese tipo de medidas. Y al final, ¿qué queda? Queda una medida de prisión perpetua revisable a los 25 años, que si llega a ser positiva la revisión, incluso sería más benévola que las penas que tenemos hoy en día para ese tipo de conductas que pueden superar los 30 años. Entonces, el llamado que quiero hacer el día de hoy es hacia volver la mirada a la finalidad intrínseca del derecho penal, que es someter ese monstruo del poder punitivo a controles desde los derechos humanos. Esto era lo que tenía preparado para ustedes. Les agradezco mucho por su atención y pasamos ahora sí a la sección de las preguntas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, para ir en orden, quien desee realizar su pregunta puede alzar la manita y vamos en orden. Le damos la palabra al señor Jaime de Jesús Barreto. Perfecto. Adelante, doctor Jaime. Buenas noches, estimados contertulios. Primeramente agradecer al doctor Arnulfo por su brillante explicación en relación con el tema. Bueno, aunque tocó el tema que quería abordar a lo último de la intervención, quisiera preguntar esos pormenores de lo que fue la reforma constitucional que trajo consigo la modificación del artículo 34 de la Constitución en relación con la aplicación de la cadena perpetua para delitos de índole sexual en los menores de edad. Si realmente el legislador dentro de sus límites obró proporcionada y razonablemente a la hora de establecer ese margen punitivo y no se extralimitó a la hora de consagrar esos aspectos, ¿no? Entonces, si realmente nos ponemos a analizar concretamente esta medida, vemos de que hablar de una prisión perpetua es un despropósito por parte del legislador, porque casi entra a modificar casi todo nuestro ordenamiento jurídico penal y constitucional, e incluso el penitenciario, que no se encuentra mucho a la vanguardia, ¿no? Porque nuestro código penitenciario data del año 93. Entonces la pregunta va enfocada a eso, si realmente hay proporcionabilidad, razonabilidad y
si realmente va a satisfacer esa sensación de justicia que busca la ciudadanía al exigirle a la autoridad judicial que juzgue a esta persona que cometa este ilícito, y si realmente se satisface esa búsqueda de justicia que se pretende hacer valer, ¿no? Entonces ese es mi aporte. Muchas gracias. Bueno, doctor, frente a eso, yo quiero contestarle de la siguiente forma. Si nosotros hacemos un análisis constitucional, encontramos que la libertad de configuración del legislador frente a los delitos y las penas no es ilimitada, tiene unos límites, y esos límites están determinados precisamente por el principio de proporcionalidad. Entonces, si encontramos que la proporcionalidad exige un tratamiento razonable, necesario, útil, y en términos de proporcionalidad estricta, podríamos decir que un castigo eterno, perpetuo, pues supera cualquier test de proporcionalidad. Y tenemos la esperanza de que la Corte Constitucional reivindique ese carácter transitorio de la prisión y no definitivo. Sin embargo, hay razones para no ser tan optimistas en ese punto. ¿Por qué? Porque de por medio están unos derechos muy especiales que son dignos de una tutela constitucional reforzada, especial, especialísima, que incluso en el contexto de los derechos, del derecho internacional de los derechos humanos, obligan al Estado colombiano a adoptar medidas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay un antecedente en nuestro sistema penal y es la Ley 1653 de 2012, en donde se reguló lo atinente a la entrevista de los niños, niñas y adolescentes en tratándose de delitos sexuales, para evitar la sobreexposición del menor ante las autoridades y la revictimización. Esa ley dice que esa entrevista solamente se podrá realizar una sola vez en el proceso y que además será descubierta a la defensa siempre y cuando sea necesaria y no afecte los derechos del menor. Ese tema fue llevado ante la Corte Constitucional porque el derecho fundamental del acusado es a conocer la prueba, ¿verdad? Y así poder defenderse. Pero aquí hay una restricción al descubrimiento probatorio y la Corte Constitucional dijo que los derechos de los niños, niñas y adolescentes priman sobre los demás. Y desde ese punto de vista es válido el sacrificio del derecho del acusado. Eso nos puede dar una pauta de hacia dónde podría ir la Corte Constitucional cuando defina el tema. Y podría fácilmente la Corte Constitucional terminar diciendo que sí, que es desproporcional, que no respeta los parámetros constitucionales, pero como hay una normatividad internacional que obliga al Estado a proteger los derechos de los niños, pues entonces esa prisión perpetua se va a mantener. Es una alternativa. Muy bien, ¿quién más quisiera aportar en esta conversación? Gracias. Gracias, doctor. Tengo la mano alzada hace rato. Doctor. Sí, señor, proceda, por favor. Doctor, una pregunta. ¿Usted considera que el jus puniendi del Estado ejerciendo ese control social, pero dejando la responsabilidad en gran proporción a la fuerza policial, ha sido un acierto o un fracaso? Explíquenos esa situación, porque consideramos que como defensores, en cierto aspecto, vemos que cuando los capturados llegan a la unidad de reacción inmediata, el fiscal simplemente no hace un control previo, la fiscalía no hace un control previo, sino que lo que hace es creer 100% del informe policial. Entonces, desde ese punto de vista, ¿ha sido un fracaso? Explíquenos, o un acierto
dejando esa Bueno. responsabilidad, ese jus puniendi y el Estado que lo ejerza, que lo tiene que ejercer toda la rama y toda la institucionalidad, pero la gran responsabilidad en la fuerza policial. Bueno, querido doctor, muchas gracias por la pregunta y quiero responderte de la siguiente forma. Cuando nosotros estudiamos Derecho Penal, enseñamos que una de las características fundamentales de esta ciencia es su carácter fragmentario y su carácter selectivo. El sistema penal selecciona a sus clientes, doctor. Y para eso tiene un instrumento poderosísimo que es la fuerza pública. La fuerza pública selecciona los clientes y se los lleva al sistema penal de administración de justicia. Por eso no se le haga raro que dos personas que cometan la misma conducta punible tengan una suerte judicial absolutamente distinta. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la función del fiscal? Coordinar y formalizar las resultas de la actuación de la Policía Nacional. Y para eso, querido doctor, en el sistema procesal penal colombiano existe una figura trascendental que en mi opinión es la más importante de todo el andamiaje penal, que es la función de control de garantías, que tiene por objeto establecer medidas de protección constitucional para los derechos fundamentales en el marco de las actuaciones procesales penales. Pero mire usted la paradoja del sistema penal, doctor. La función más importante del sistema penal, que es preservar los derechos fundamentales, le fue otorgada al juez de menor rango dentro de la jerarquía judicial. La función más importante en manos del juez inferior dentro de la estructura judicial. Pues eso ya es sintomático de que tenemos problemas. Y a pesar de que existen decisiones notables y valientes por parte de muchos jueces de control de garantías, lamentablemente, en el quehacer diario del sistema penal sucede lo que usted dice, doctor. Y es que los jueces de control de garantías y los fiscales se convierten muchas veces en simples notarios de la actividad policíaca. Es allí donde este mensaje que yo quiero transmitir hoy cobra todo su vigor, porque los operadores jurídicos, llámese jueces, abogados, defensores, fiscales, magistrados, tenemos como misión fijar límites y racionalizar el ejercicio del poder punitivo que tiene en la policía a su principal ejecutor. Esa es nuestra vocación, doctor. Ese es nuestro apostolado. Esa es la misión que a nosotros como operadores nos corresponde. Espero haber podido responder tu pregunta y tu inquietud, doctor. Por aquí, Cristian Moreno. ¿Qué nos quiere decir? Muy buenas noches, doctor Rafael. Doctor Cristian, buenas noches. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la ponencia. Lo que quería comentar serían dos aspectos. Lo primero es, con esta prisión perpetua y modificación de la Constitución en su artículo 34, ¿qué sucedería con el sistema penal de adolescentes? Cuando un adolescente llegue a incurrir en el tipo penal de un acto sexual abusivo o un acceso penal abusivo. Segundo, sabemos que esta pena perpetua va a ser revisada a los 25 años. En un sistema penal como el que tenemos en Colombia, en especial el sistema penal el sistema penitenciario, donde en la realidad la reinserción, el trabajo social o el trabajo psicológico con el condenado es nulo, inocuo y mínimo, en la realidad, ¿será que efectivamente una de estas personas podrá ser resocializada? Eso sería todo, mi doctor. Muchas gracias, doctor Cristian. Bueno, empiezo por la primera.
La prisión perpetua, por definición, es incompatible con el sistema de responsabilidad penal juvenil, en donde las sanciones tienen una finalidad de protección, de educación y de protección de los derechos del menor infractor. Luego, por más execrable, por muy execrable que sea la conducta, y así esta recaiga sobre un menor de edad, no podrá aplicarse este tipo de sanciones o este tipo de medidas en ese sistema de responsabilidad penal juvenil. Y en cuanto a lo segundo, esto es una consecuencia, doctor, de esa manía colombiana muy típica nuestra de creer que los problemas penales y los problemas jurídicos y los problemas sociales se resuelven con base en la expedición de leyes. Creemos que para todo es necesaria una ley y creemos que la incorporación de una ley en la Gaceta Oficial produce el efecto mágico de producir transformaciones a los problemas sociales. Y resulta que no. Para que pueda haber una revisión a los 25 años, pues tiene que haber todo un trabajo de resocialización, ¿no? Y si no lo hay, pues difícilmente va a poderse hacer el diagnóstico de resocialización. Ahora bien, mucho me temo, doctor Cristian, de que esa revisión es apenas una esperanza que vende el acto legislativo para que ese desdichado que va a ser sacrificado con esa pena pueda tener una ilusión de que a los 25 años probablemente le vayan a revisar su pena, pero probablemente, muy probablemente, le van a decir que no, que debe esperar otros 25 años. Esa es mi percepción sobre el particular, doctor. Bueno, muy bien. Juan Sebastián Noriega. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la exposición. Haciendo preguntas. No sé si lo mío es más una pregunta o una opinión, porque la pregunta vendría siendo que en toda la exposición y la disertación que hemos tenido al respecto, lo que deja claro es que esa función, digamos, o ejercicio de punitivo del Estado y todas las consecuencias y, digamos, los objetivos que, digamos, encarna, pues son un problema gigantesco para llevarlo a cabo. Es decir, pasamos desde el salvajismo, pues, de esas penas sin ningún tipo de regulación, pues algunas cosas como las que vemos hoy, de alguna manera la sociedad también reclama, incluso los operadores judiciales como los jueces, digamos, la excesiva garantía digamos, en esos acusados y en personas que muchas veces son culpables y no por diferentes cosas y por ese garantismo no se pueden juzgar. Entonces, mi pregunta va a cómo se puede solucionar eso, pero también pienso que, digamos, juntándolo un poco con lo que usted decía, de que no es, digamos, la legislación la que nos va a sacar de este embrollo, porque entre más se trata de tipificar el delito y más se trata de, digamos, legislar o normatizar este tipo de cosas, pues más también, digamos, posibilidades se le han quitado al juez para hacer uso de un juicio que, si bien puede caer, digamos, en ese aspecto un poco tiránico de dar una pena, que es lo que tratamos de alguna manera de evitar, de ser una pena, digamos, falta de una racionalidad. También le quitamos la posibilidad de analizar el caso como tal, porque lo que podemos ver es que el tipo de acciones que se juzgan o que se pretenden castigar en el derecho penal no siempre están sometidas a esa racionalidad. Vemos casos como los de los asesinos en series, como las de las personas que realmente por alguna u otra razón no se encuadran tampoco en la lógica y en la racionalidad que se encuadraría el resto de la sociedad.
a lo que voy es a que me parece un tema supremamente complicado y realmente no le encuentro una forma, digamos, de solución, porque a la final cada caso es un universo y la forma en la que tendríamos que acercarnos a él sería diferente, desde pensarlo en el error que puede cometer una persona y buscar la resocialización a esa, digamos, castigo o esa retribución frente a una cosa que no podría tener, digamos, una aspiración de perdón, y frente a algo que es inmutable con una persona que tiene alguna especie de tocamiento en su psiqui. Entonces, no sé, no me quiero extender más, doctor. Creo que... Muy bien, doctor. Mire, quiero solamente decir dos cosas. Me parece muy interesante su planteamiento y quiero decirle esto. El tema del asesino serial constituye uno de esos casos donde el derecho penal se lleva al límite. Si aplicáramos correctamente el artículo 33 del Código Penal, tendríamos que decir por todos los estudios que se han hecho que un asesino serial es un inimputable. Y creo que nuestra sociedad no está preparada para aceptarlo. Luego, esto nos pone en el dilema de tener que decir que este señor es culpable, pero que tiene todas las características de un inimputable como para no serlo. Entonces, este es uno de los casos que rompe con toda la lógica y con toda la estructura de la dogmática penal. Y segunda cosa que quiero decirle, doctor, es que nunca habrá suficiente garantismo, doctor. Nunca podrá haber un exceso de garantismo. Lo que hay es exceso de formalismos, eso sí hay, pero exceso de garantismo jamás. De hecho, la garantía siempre está en permanente déficit. Mire esto, doctor. En Colombia llevamos 200 años de vida republicana tratando de que exista un juicio oral, público, contradictorio y con todas las garantías. Pero al mismo tiempo, ya lo hemos logrado con el Código de Procedimiento Penal que tenemos, pero al mismo tiempo alentamos a que el acusado acepte cargos. Queremos que a través de la vía de la aceptación de cargos y de los preacuerdos y negociaciones se resuelva más del 95% de los casos. Entonces, ¿en qué quedamos? Muchas gracias, doctor. La doctora Lady Lara Liscano. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Mi Buenas. pregunta sería la siguiente. Teniendo en cuenta el sistema penal para adolescentes, si el joven o el menor infractor ha cometido un delito, llámese homicidio con un agravante, y le dan 8 años de resocialización, pero resulta que antes de eso él haya cometido otro delito parecido o más, ¿cómo le digo yo? Un poco más fuerte, ahí cómo sería, cumpliría los 8 años y el día que le dan la libertad le adjuntan el siguiente proceso, o es diferente al sistema penal de adultos. No, en el sistema penal colombiano, doctora, las penas no se suman como en Estados Unidos. En Estados Unidos las penas privativas de la libertad se suman. Y por eso una persona puede ser condenada en Estados Unidos a pagar 3 cadenas perpetuas. Porque para ellos la pena tiene un valor simbólico. Para nosotros la pena no puede tener valor simbólico porque existe toda una plataforma constitucional que protege la dignidad humana y por tanto el ser humano no puede ser instrumentalizado como símbolo de justicia. Y en cuanto al tema que me preguntas, lo que se hace es una acumulación jurídica de penas, en donde en lugar del modelo de sumatoria se hace un modelo de acumulación muy similar a la manera en que se juzga el concurso de conductas punibles, pero ya en sede de penas ejecutoriadas.
Para esto, doctora, te invito y te recomiendo un libro maravilloso que tenemos en nuestra biblioteca de la Universidad Cooperativa de Colombia, que es del profesor Nelson Saray Botero. Se llama La dosificación judicial de la pena. Recomiendo, es una obra muy documentada y que aborda todos estos problemas prácticos. Muy bien, el doctor Jorge Aboc 56. Buenas noches, doctor y los compañeros contertulios. Yo soy Jorge Iván Hoyos de la Seccional de Medellín. He tenido la oportunidad de estar 8 años en el sistema penal acusatorio a través de la Defensoría del Pueblo como defensor público y en los últimos años como Ministerio Público a través de la personería delegada en lo penal. Doctor, aquí se ha venido hablando de unas cosas, estamos hablando de un derecho penal, de unas funciones punitivas, unas funciones retributivas. Hubo un compañero que habló sobre la cuestión de pronto de lo desproporcionado de la autoridad de los policiales cuando es una detención. Tenemos que tener en cuenta, si usted me permite el aporte, doctor, no es una pregunta, sino que pienso hacer un aportecito, si usted, con todo respeto, me permite. Bienvenido a este escenario. Bueno, muchas gracias, mi doc. Entonces, si miramos el artículo 301, 302, en esas audiencias concentradas o de control de garantías, va a estar el juez, va a estar el fiscal, va a estar el defensor y va a estar el Ministerio Público pendiente de esas capturas que fueron en forma legal. Es verdad que el policial le entregó un acta a la fiscalía y desafortunadamente la fiscalía no tiene más de 36 horas para esos actos urgentes. Es decir, tendría por ahí aproximadamente 10, 15 horas para los actos urgentes, hacer unas investigaciones para mirar pues la realidad del caso concreto que se va a debatir ahí en esas audiencias concentradas de garantías. Entonces, de verdad que no se puede culpar a la fiscalía. Afortunadamente hay unos sistemas de cámaras que en la mayoría de las oportunidades se ha logrado pues determinar las personas cuando cometen un delito, las diferentes acciones, la intervención de los policiales y todo eso, y a través pues de esas mismas audiencias se ha podido hacer valer los derechos de esas personas que están siendo sindicadas y de esas personas que de pronto no son tan, como dijéramos, tan agresivas las funciones para cometer esos delitos. Entonces, al compañero que hizo la pregunta, pues yo quiero aportarle eso, que nosotros tenemos la oportunidad y por fortuna el Ministerio Público, tanto las personerías como la Procuraduría General de la Nación, estaremos atentos en esas funciones y lógicamente que el defensor y a través de la Defensoría Pública, como lo hemos venido haciendo. Se ha venido hablando de un derecho penal, se ha venido hablando de una función punitiva y una función retributiva. La Procuraduría General de la Nación tiene un programa que se llama de justicia restaurativa. La Fiscalía General de la Nación también tiene programa de justicia restaurativa, pero nos damos cuenta que no se viene aplicando. Aplican unos principios de oportunidad, unos preacuerdos, pero en realidad no se aplica la justicia restaurativa, como lo decía usted, doctor Arnulfo, que en esos preacuerdos la gente aceptaba cargos y que ya iba a tener una rebaja de penas, pero no se va a presentar una justicia restaurativa. Caso contrario, como se pudo haber presentado en la Ley 975/2005, que es la justicia transicional, donde se procesó tanto la guerrilla como el paramilitarismo, que se sometían a esa. Para mí esa es la única justicia restaurativa que se ha venido viendo a través de estos años, hasta que llegó la justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, que ya todos conocemos,
empezó con la ley 1826 de 2016 y ha venido funcionando, la veo muy lenta, pero ahí viene funcionando. Entonces, a través de esa ley 975 de 2005 se pudo lograr una justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque la máxima pena para estos delitos de asesinos seriales, múltiples delitos, de todo lo que usted quiera, se consiguen en esa audiencia de la justicia transicional o ley de justicia y paz, como se llamó. Todavía no se ha terminado todavía no han terminado todas las funciones, todavía no ha terminado de desarrollar, no ha tenido su límite, pero ya está muy a punto de concluir con esa ley 975-2005, ahí donde ¿qué hacía la persona que se postulaba a una ley de justicia y paz? Tenía la función... ¿Aló? Sí, señor. Tenía las funciones de la verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Qué tenía que hacer el postulado que se sometía a esa ley? Que únicamente la máxima pena era 8 años, la mínima era de 5 años. Y por supuesto que todas terminaron con sentencias de 8 años. Tenía que ser en sus versiones indicar la clase de delito, las desapariciones, mejor dicho, autoincriminarse de todas esas barbaries que cometieron ellos. Esa es la justicia, los 8 años, la reparación, pues ellos se arrepentían y de verdad que se logró ver muchas personas que perdonaban a esta persona que cometía esos ilícitos en la ley 975-2005. Y de verdad que lo que usted decía, doctor, ahora que el endurecimiento de las penas no era como el remedio para restaurarlo, para redimir ese delito. A ese propósito, doctor, permítame recomendarles una obra maravillosa que escribió la Corporación de Justicia bajo el liderazgo del doctor Rodrigo Uprigni. Se llama Las penas delirantes. Hacen un análisis de las penas sobre el delito de narcotráfico en Colombia desde el punto de vista del principio de proporcionalidad. Y allí hay una radiografía clara del desenfoque de las penas altas en Colombia, ¿no? Así como aplica para el narcotráfico, aplica para todos los otros delitos. Y hay una relación inversamente proporcional entre la gravedad de las penas y la reiteración de las conductas. Así es. Entonces, para concluir, mi doctor, nos damos cuenta que estas personas que se sometieron, que se postularon a esa ley de justicia y paz, en realidad cumplieron con todos los objetivos propuestos. ¿Qué era? Que se terminara la guerrilla y el paramilitarismo, se terminó en su gran mayoría. Lo que quedaron fueron fracciones muy poquitas, de tanto de guerrilla como paramilitarismo, pero de verdad que se terminó con todas esas movilizaciones, todos esos delitos que se presentaban en esos sitios apartados, inclusive que ya estaban entrando a las ciudades por parte de los milicianos, tanto de la guerrilla como del paramilitarismo. Doctor, este aporte, con mucho gusto. Muchas gracias por su aporte, doctor. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera hacer un aporte. Bueno, parece que no hay más. Bueno, aquí José Manuel Ruiz Cediel, ¿sí? Doctor, buenas noches. Habla José Manuel Ruiz Cediel de la sede de Bucaramanga, estudiante de Derecho. Se viene escuchando personalmente desde muchos años de que, bueno, las discusiones, que las penas muy largas, que las penas muy cortas. La persona, si tiene la pena corta, sale y sigue delinquiendo. La persona, si tuvo una pena larga, sale y sigue delinquiendo. Escuchando su exposición, yo le preguntaría respetuosamente, doctor, entonces, ¿cuál es la solución? Sí, esa es una realidad de que hay delincuentes profesionales, doctor.
para mucha gente la cárcel es un riesgo profesional, ¿no? Como para un trabajador caerse lo es, para un delincuente profesional la cárcel es simplemente un riesgo profesional. El delincuente no está con el Código Penal debajo del brazo mirando a qué pena se podría someter en caso de cometer aquella conducta punible. El problema no es la duración de las penas, doctor. No es el mínimo ni el máximo, en mi opinión. En mi opinión, el problema es que la pena en Colombia no es certera. Me explico. En Colombia, una persona acusada de un delito de homicidio agravado, por ejemplo, o de hurto, hablemos de hurto de celulares, hablemos de hurto, estas conductas que son las que afectan el día a día de la sociedad, ¿no? El hurto, las lesiones, la violencia intrafamiliar, que ahora con la pandemia se ha disparado, y en fin, las conductas en Colombia generalmente tienen una pena muy alta, ¿no? El límite máximo es bastante elevado, ¿no? Pero difícilmente un juez llega a imponer la pena máxima para una conducta punible. Ni siquiera en el caso del asesino de la niña Juliana Zamboní. No le impusieron los 60 años, sino 58. Estuvo cerca. Y aún así apelaron porque querían más, ¿no? Como si no fuera suficiente. El problema es que la pena que se impone no es una pena certera, doctor. ¿Por qué? Porque si se impone, por ejemplo, una pena de 10 años, de 15 años, de 20 años, la pena efectivamente cumplida en muchas ocasiones no llega ni a una tercera parte. Y ese es el déficit que tenemos en Colombia. En vez de poner penas elevadas, pongamos penas certeras. Que si lo van a condenar a 20 años, pues que sean 20 años. Si lo van a condenar a 10, pues que sean 10. Pero aquí tenemos un catálogo de subrogados penales que hacen que la pena realmente no sea efectiva. Entonces, si usted cumple las 3/5, ya tiene derecho a la libertad condicional. Bajo ciertos supuestos, si usted cumple la mitad, ya tiene derecho a la domiciliaria. Si usted es condenado a una pena inferior a 4 años, que es el caso de la delincuencia del menudeo, pues usted tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Y así, ¿no? Y así por el estilo, coexisten muchos mecanismos que hacen que la pena no sea certera, ¿no? Ese es realmente el problema que yo veo. Entonces, el problema no es de aumentar o de subir o de perpetuar las penas, porque entre otras cosas, doctor, eso es contagioso. Al poco tiempo de que se aprobó la cadena perpetua, en los casos en que ya hemos hablado, pues empezaron propuestas a surgir que para los políticos, para los corruptos, en fin, para cualquier cantidad de conductas punibles, y esa no es la solución. Yo creo que aquí la solución tiene que ver es más con la efectividad de la pena, más que con su función formal. ¿Sí? Bueno, muy bien. Jonathan Alexander. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Primeramente quiero agradecerle por la charla y la disposición que está teniendo con todos nosotros. Segundo, pues quiero traer a referencia una persona que pues, ya nos acompaña, que es el señor Henry David Duró. Él alguna vez en su vida hizo o trabajo de acotación de un argumento que es: bajo un gobierno que encarcela injustamente, el lugar apropiado para el hombre justo también es la prisión, cosa que pues, sigo viendo aún en este siglo, se puede decir, ya que pues, tengo conocimiento de personas que justamente, o que son justos, perdón, están encarcelados, pues, bueno, privados de su libertad. Y muchas de estas personas, a pesar de que han tenido una vida, pues, decir, como honorable, han sido juzgados, pero quisiera saber si esto es más por negligencia o no. Una mala actuación de la fiscalía, o qué tienen que ver
los factores de riesgo alrededor. En ejemplo, lo que decía ahora sí, es el caso de un compañero, puedo decir, de vida, el cual hoy está siendo juzgado por un delito que no hizo, ¿sí? Que no cometió, porque, pues, o sea, bueno, no me corresponde a mí decir eso, ¿sí? Pero a raíz de la fiscalía se ha visto como un mal intervenir, dejándole todo esto en falencias, ya que solo lo ha hecho como, o sea, solo se ha basado en los argumentos o la investigación que ha hecho Policía Judicial. Perdón si me escucho un poco tatarateando eso, sino que soy estudiante. Bueno, es que se corta un poco la comunicación. Más o menos creo entender tu preocupación y quiero recomendarte por Netflix un documental buenísimo que se llama Enmienda 13 a todos para que vean cómo es que funciona este sistema penal en Estados Unidos, que fue el que importamos en Colombia, ¿no? El que copiamos, ¿no? Porque nos dijeron que era el sistema judicial perfecto, el que no fallaba, y este documental, Enmienda 13, nos muestra una realidad absolutamente distinta y nos pone los pies en la tierra sobre qué fue lo que trajimos. Ahora bien, el error es una posibilidad dentro de toda conducta humana, doctor, y el proceso judicial pues no escapa a esa posibilidad. El fin de la prueba en el proceso penal es reducir los márgenes de error, de manera que se castigue al culpable y se exonere al inocente. Esa es la labor del proceso penal. Y ya pues entrar en detalles sobre procesos, pues de pronto no es el momento ni el escenario indicado, pero lo que sí hay es que motivarlos para que a través de estas herramientas que hemos dado, pues podamos ponerle controles al poder de acusar, que es una expresión del poder punitivo. Bueno, muy bien. Bueno, doctor, ya Sí. para finalizar, Perfecto. quería agradecerle este espacio enriquecedor, que nos permite crecer en conocimiento como comunidad académica que somos. Darle las gracias y darle las gracias a nuestros asistentes por acompañarnos el día de hoy. Recordarle, doctor, que el día de hoy nos acompañan de diferentes ciudades, entonces quería agradecerle por acompañarnos. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Bueno, muchas gracias, ha sido un honor, muchas gracias por la invitación y feliz noche, feliz puente. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, doctor, por su intervención. Feliz noche, doctor. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, doctor, desde Popayán, y feliz noche para todos. Doctor, feliz noche y muchas gracias por tu conferencia. Excelente. Dios lo bendiga. Muchas gracias, doctor, muy amable.